Ustedes probablemente recuerdan que fue José Martí quien dijo ser cultos para ser libres. Por eso me invité hoy al ministro del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué te parece esa frase de Martí, Ernesto? Bienvenido. Una frase liberadora. Gracias, Iván, por la invitación. Siempre a Saludos la para orden. ti y para todas y todos. Sí, para todas y todos, incluyendo a Vives. A Vive que nos brinda su apoyo con ese equipo técnico maravilloso. No siempre es suficientemente bien reconocidos los trabajadores de Vive TV y el aporte que hacen para el sistema bolivariano de comunicación e información. Muchas Así es. transmisiones que salen por Venezolana de Televisión en realidad son hechas por personal de Vive Televisión, que están desplegados además comunidades en el interior del país, sus sedes regionales que están siempre al pie del cañón. Sí. Fíjate, de alguna manera, así como lo dijo Martí, ser cultos para ser libres, por ejemplo, nuestro Chino Valera Mora, en la práctica, fue culto para ser libre y para combatir de alguna manera los imperios. Tu reflexión con relación al tema de la cultura, Ernesto, ahora que ocupas este cargo además de ministro del Poder Popular para la Cultura. Bueno, fíjate, la cultura en rigor es toda intervención del ser humano sobre la naturaleza. Prácticamente cuanto hacemos es cultura, desde el modo en que nos organizamos para producir, desde el modo en que nos relacionamos con nuestros semejantes, cómo formamos o no familia, cómo nos comunicamos, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo intervenimos, como te decía, la naturaleza o eso que en algún momento llamaban el medio ambiente, nuestra relación con la tierra, la Pachamama, todo realmente es cultura. Hay alguna gente que confunde la cultura con las artes y las artes son apenas una parte de la cultura. No será una confusión interesada. Quizá, buena parte de las confusiones tienen algún beneficiario, ¿no? Pero el trabajo nuestro es justamente acabar con la confusión y dar a las herramientas necesarias para que el ser humano de nuestro tiempo pueda relacionarse con la naturaleza y con el mundo de una manera integral, de una manera consciente. La liberación de las conciencias, descolonizarnos, tener un ser humano con capacidad crítica respecto de cuántas cosas observa, ve e incluso realiza y protagoniza en una sociedad como la nuestra. Es necesaria una lectura crítica de la sociedad, no solamente de los medios, sino de la sociedad en que vivimos, para desentrañar incluso cuánto de lo que cuestionamos anida en nosotros mismos. Por ejemplo, el machismo. Cuánto del machismo que aborrecemos vive en nosotros, en nuestra mente, que Así es. forma parte de una superestructura. De modo pues que el campo de la cultura es vasto, profundo, como ningún otro. Claro, hay una tentación cartesiana de dividir, fragmentar el conocimiento, las disciplinas, a los seres humanos, ¿no? Que a veces nos influye también en nuestra concepción acerca de la cultura. Entonces consideramos la cultura como solamente las expresiones artísticas y resulta que una persona culta puede manejar mucha información sobre las artes, la historia, pero realmente puede tener una cultura menor al lado de un individuo que no haya tenido estudios académicos y que no tenga una memoria prodigiosa respecto de los grandes hitos de la cultura universal, pero que en sí sea un ser humano que aporta en la relación con la naturaleza mucho más que los demás. Y hay muchísimos ejemplos de saberes populares extraordinarios, ¿no? Grandes inventores de nuestro pueblo. Tú vas a nuestros campos y conversas con adultos mayores que tienen un gran conocimiento sobre la relación con la tierra, con los procesos productivos, que tienen una gran sabiduría. ¿Cómo decir que esos abuelos nuestros, de nuestros campos, que quizás no tuvieron el acceso a la educación formal y no tienen información que hoy sí está disponible a través de la internet, pero que han tenido vivencias extraordinarias, no son personas cultas? ¿Cómo decir que nuestros grandes, eh, por ejemplo, líderes de las comunidades indígenas que tienen sus propios saberes y haceres, no son personas cultas? Ah, porque no se han leído el Quijote, es una persona inculta, pero han tenido vivencias y han liderado comunidades y han sabido sobrevivir frente a circunstancias adversas en medios hostiles, han preservado su identidad
ante siglos de dominación que ha pretendido acabar con esos vestigios de esas culturas, esas personas no son cultas, son cultos sencillamente aquellos que tienen una formación formal y que de pronto al caletre se dominan nombres, corrientes, fechas. Eso es la cultura. Es un debate muy interesante que no lo vamos a resolver en este programa. Claro, pero fíjate, además, parafraseando el mismo Martí que citábamos al comienzo, entonces no hace falta ser artistas para ser libres, sino hace falta ser cultos para ser libres con una concepción muchísimo más amplia como la que tú estás manejando. Así es. Aunque no Eso hay se duda puede de que hacer. el arte es liberador. Yo felicito, por ejemplo, a muchas personas privadas de libertad que han encontrado la libertad mediante la práctica de las distintas Así es. disciplinas artísticas. Haberme sentado, por ejemplo, con las muchachas de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria ha sido una experiencia extraordinaria. Me senté con ellas mientras ellas tocaban y sentir el virtuosismo de estas muchachas, la alegría que imprimían o imprimen cada vez que ejecutan y que además con disciplina aceptan la dirección del director y toman el pentagrama como la ruta, el mapa de su ejecución. Para mí eso fue una experiencia extraordinaria y siento que ellas consiguen la libertad a través de la práctica del arte. Lo que sí quisiera, Ernesto, es que deslindáramos un poquito si eso corresponde al gobierno, si eso corresponde a un ejercicio ministerial como el que tú representas, o si es tarea de todas y todos y de una revolución como la bolivariana. Mira, la cultura es muchísimo más amplia que la gestión cultural. La gestión cultural, que es lo que corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a diversas entidades ocupadas de estas áreas, es apenas un fragmento. La cultura popular, por ejemplo, está allí en la gente, está en nuestros artesanos de tintorero que hoy tienen su feria, en estos días están realizando su feria, o está en los teatreros, en los poetas, en los bailarines, en los cineastas, creadores, en fin. Eso es muchísimo más amplio de lo que nosotros podemos aportar desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Yo hago mucho énfasis en esto porque a veces confundimos la cultura con la gestión cultural. Así es. Y la cultura está allí independientemente de si hay un ministro o no hay un ministro, el ministro hace su trabajo o no hace su trabajo, la cultura está allí y lo que tenemos es que apoyarla, ¿no? De todos modos, para el segmento que viene, porque vamos a identificar al prestador de servicios, quisiera que me dijeras si la revolución es cultural o no es cultural, pero al regreso. Gracias por seguir allí esperando que siguiéramos con este programa. Gracias, Ernesto, por estar con nosotras y nosotros aquí en este espacio. Quedamos con una pregunta, quedamos con una preocupación. El nosotras es por las que nos ven allí en televisión, ¿no? Así es. Porque yo veo aquí puro macho. No, allá María está Gabriela está por María allá. Gabriela, muy linda. Bueno, cierto. Sí. Mira, cuéntame, ¿la revolución es cultural? ¿Solo porque lo dice Chávez o tú qué piensas con relación a eso? Mira, lo dice Chávez y tiene razón. Y si no lo hubiera dicho, seguro también lo hubiese pensado y seguiría teniendo razón. Porque justamente una revolución es una transformación de los modos de relacionarnos en una sociedad. Y eso pasa por unas relaciones que son de origen cultural. O sea, si nosotros dentro de una sociedad esclavista nos planteamos trascender hacia una sociedad donde no haya personas esclavizadas y otras que se consideren amos o dueñas de otras personas, eso pasa, por supuesto, por una lucha política, por transformaciones que van a tener impacto en lo económico. Pero la primera revolución que se da es en la mente de los esclavizados para entender que primero no son esclavos. Fíjate tú cómo los actos de habla, la manera como llamamos las cosas, prolonga o no el estado de cosas en que vivimos. Si una persona se dice, no, es que yo soy esclavo, ya se está condenando ella misma a hacerlo eternamente. En cambio, si él toma conciencia de que fue esclavizado, pero que él es un hombre o una mujer tan libre como el que se llama amo, allí comienza la verdadera revolución, en la toma de conciencia. La revolución es de la conciencia.
Pero yo no sé si este programa tiene ese corte, No Iván, nos vamos de a pura meter, discusión teórica, ¿no? no, también. Hay algunas No, cosas prácticas que también ya también vamos me por allá. gustaría comentar. Sí, se fijan que también es periodista. Y por eso él quiere devolverme la pelota, preguntándome a mí y diciéndome por dónde debo llevar el programa. No, yo no. Tenemos Yo te claro. pregunto si vamos a hacer disquisiciones filosóficas sobre la No, cultura o no, también fíjate, podemos decir algunas cosas prácticas. no vamos a caer en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ni ir mucho más adelante con la dialéctica tomada por Carlos Marx. Pero sí vamos a preguntarnos, por ejemplo, todo el mundo que anda en la tarea de buscar una nueva cultura o de avanzar en la revolución bolivariana, tiene que ser, por ejemplo, camarada. Tiene que ser como camarada Picasso, por ejemplo. Bueno, todo el que se plantee un cambio, una transformación revolucionaria de las bases de la sociedad venezolana y del mundo para construir un mundo distinto, donde los seres humanos estemos en relaciones de verdadera igualdad, donde no haya explotados ni explotadores, donde nadie se sienta con el derecho de poseer y controlar los bienes de fortuna que realmente son, digamos, patrimonio de la humanidad toda. Todo el que se sienta indignado frente a un modelo de planeta en el que un 2% tiene las riquezas que no tiene el resto de la población del planeta, todo aquel que se indigne ante el hecho de que en este mundo se produzcan alimentos suficientes como para que toda la población de la humanidad pueda ser alimentada, pero el sistema que está organizada la mayoría de los países, que es el sistema capitalista, permite que se desechen como basura toneladas y toneladas de alimentos, no importando que haya decenas, centenas, miles o millones que se acuesten sin comer. Todo aquel que considere que ese mundo no puede sostenerse de esa manera y además explotando de tal manera la naturaleza que adelantamos, aceleramos la destrucción de ese mismo planeta solo por la acumulación de capital, todo el que se sienta que ese mundo no puede continuar por ese camino y que debe organizarse de una manera distinta, es mi camarada. El cómo llegamos hasta allá, pues puede abrir un gran debate, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que hoy... ¿Picasso es tu camarada? Yo creo que sí. ¿Dónde está Picasso? Lo que pasa es que Picasso ya no existe entre nosotros, ¿verdad? Como un ser vivo, pero dejó un legado. Y ese autor español, que fue director del Museo del Prado durante los años del gobierno republicano español, se encargó de dejar testimonio de vida del tiempo que le correspondió vivir como un referente de las artes y como un militante de las más nobles causas de la humanidad. Era militante del Partido Comunista Francés, donde en Francia encontró donde hacer vida porque en su España natal era el reino del franquismo, ¿no? Del fascismo. Y fue un hombre que la industria cultural ha intentado desteñir de su condición de militante revolucionario. Lo han tratado de mostrar como si fuese un tipo frívolo, banal, que deje de recordar porque era mujeriego, cuando en realidad fue un revolucionario de las artes y un revolucionario también de la vida, de la política. Y Picasso hoy está siendo exhibido. Nosotros hemos instalado en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón una exposición que hemos denominado así, Camarada Picasso, para reafirmar su condición de artista y de militante. Y hemos sacado de las bóvedas del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón 149 obras originales que tenemos aquí en Venezuela. Es la colección de Picasso más importante de América Latina, para exhibirlas a todas y a todos en nuestro país, y aquellos que viniendo del exterior también quieran observar ese tesoro artístico que ha reposado en bóvedas durante mucho tiempo. Repítenos, Ernesto, exactamente dónde podemos ver esa exposición, en qué horario, qué día se puede visitar. Pueden asistir todas y todos los interesados al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que queda allí a un costado en el Parque Central, a un costado del Hotel Alba Caracas, cruzando la calle del Teatro Teresa Carreño. Ahí cerquita está el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Y usted puede asistir a partir de las 8 de la mañana. Nosotros estamos extendiendo además el horario de funcionamiento del museo. Tenemos algunas sorpresas
para los días viernes queremos llegar hasta la medianoche con el museo abierto y hemos preparado una programación cultural intensa. No solamente va a ser la contemplación de las obras de arte de Picasso, sino que tenemos charlas, conferencias, talleres, presentaciones musicales, poesía, películas del cine que vamos a estar proyectando allí y en otras instalaciones. De modo que Picasso va a ser también un gran pretexto para que nosotros nos encontremos con las artes. Vamos a estar los días viernes, además, echando un pie, porque todos los géneros musicales están invitados a celebrar esta exposición Camarada Picasso, que además, como dato curioso, cuenta con el patrocinio de la Embajada de España en Venezuela. Nos ha resultado muy grato que una exposición de estas características ha merecido el interés del señor embajador de España en Venezuela, que ofreció su apoyo y nosotros se lo hemos aceptado y están organizando con nosotros la exposición que, mira, no debería haber nadie en Venezuela que se quede sin ir a apreciar la calidad artística, además la curiosidad, satisfacer la curiosidad que genera el que esa cantidad, 149 obras de Pablo Picasso que estaban en las bóvedas de ese museo hoy estén exhibidas para el disfrute de todas y todos. Incluso hay elementos del grabado, ¿no? Planchas del grabado de Picasso que utilizó Picasso están exhibidas allí. Tenemos obras de gran tamaño, tenemos incluso unos bocetos que él realizó y que terminarían siendo parte integral de una de sus obras máximas, que es Guernica. El Guernica. Allí hay fragmentos de lo que luego sería el Guernica. Vamos además a tener charlas, talleres de artistas plásticos venezolanos sobre quién era Picasso, ¿no? Porque Picasso tuvo unos maestros que le inspiraron, tuvo un impacto en las artes tanto en Europa como en el mundo entero. Tuvo una relación frente al franquismo en España, como te decía, fue director del Museo del Prado durante los años del gobierno republicano español. Además, Picasso tiene un estilo muy particular y hemos querido que nuestros niños conozcan también. Así que hemos activado Misión Cultura para que haya instructores, para que los niños venezolanos escuchen, conozcan de qué va el arte de Picasso y que ellos puedan aprender también a pintar un poco como él. Que puedan distinguir que dentro de las artes visuales, las artes plásticas, de la pintura, hay distintas corrientes y que él, Picasso, como uno de los digamos, artistas del arte moderno del siglo XX, tenía un estilo que ellos también pueden conocer y practicar. Vamos a identificar el canal prestador de servicio y vamos a continuar acá con Ernesto Villegas conversando un poco más y relacionándolo además con un tema que también está en plena actualidad, que es el tema de la economía y de las nuevas medidas económicas relacionadas con la cultura. Vamos y venimos. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, periodista, como lo ha demostrado en esta entrevista también ya innumerables veces. Y me quedé con la preocupación, Ernesto, sobre el tema también económico. Brevemente hago una pequeña introducción sobre el asunto, porque el presidente Nicolás Maduro ha anunciado recientemente toda una serie de medidas que crean toda una expectativa y una esperanza en el pueblo venezolano ante la angustia de toda esa guerra económica y complicidades internas, porque no hay que dejar las complicidades internas también sin asomarlas, pero las señales o las propuestas del presidente nos dan toda una esperanza. Esa esperanza se traslada también al ámbito de la cultura, al ámbito de las culturas, de la gestión cultural. Sí, fíjate, en cultura todo genera debate. Yo he aprendido en este tiempo que me ha correspondido, vamos a estar al frente del ministerio, que lo que en cultura no genera debate es sospechoso. O sea, todos los temas en el campo cultural necesariamente son debatidos. Ahora, en este caso, con las medidas que el presidente Nicolás Maduro Moros ha adelantado, nosotros tenemos unas expectativas muy altas, tenemos una percepción muy positiva respecto de que este 20 de agosto debe significar un punto de inflexión para desatar las fuerzas productivas, desanudar los nudos que han estado
impidiendo el desarrollo positivo de nuestras potencialidades económicas, particularmente en las dinámicas culturales. Nosotros hemos estado desarrollando contactos, yo me he reunido con el sector cinematográfico, con la Cámara del Libro, con algunos compañeros en el área de las artes musicales, para determinar las potencialidades que en cada una de estas áreas, el sector de los artesanos, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar para que en el marco del programa de recuperación económica nosotros dinamicemos todas las, digamos, dinámicas, valga la expresión, que hay detrás de la cultura. Voy al grano. Por ejemplo, nosotros tenemos un mercado acá en el Caribe. No te voy a hablar de Europa, de América del Sur extremo, de Norteamérica, te pongo el Caribe. Nosotros tenemos para todas esas islas del Caribe una oferta cultural exportable tremenda. Nuestros artistas, creadores y cultores perfectamente están ahí mismo, o sea, no estamos hablando de un viaje en avión sumamente costoso, de horas y horas, sino que estamos hablando de unos vecinos que están ahí muy cerca, a los que nosotros tenemos además una infraestructura que ofrecerles para, por ejemplo, la publicación de las obras de sus propios escritores. Tenemos una infraestructura de artes gráficas que está perfectamente disponible para atender las necesidades de esos mercados. Lo mismo que en las áreas de formación. Nosotros tenemos la Universidad Nacional Experimental de las Artes, una cantidad de escuelas, conservatorios, tanto en música, danza, teatro, artes plásticas, que podemos perfectamente poner a la orden de estos países vecinos para prestarles esos servicios culturales. En dos palabras, hermano, nosotros tenemos unas grandes posibilidades para desarrollar una oferta exportable en el campo de la cultura, para la generación de divisas, no para hacer rico a nadie, sino para darle sustentabilidad a las propias dinámicas culturales. Los compañeros cubanos, por ejemplo, a través de todo un sistema empresarial subordinado a la cultura, generan el 80% de las divisas que ellos destinan a la cultura. Nosotros no somos menos que ellos, ni tenemos una oferta cultural inferior, todo lo contrario, nosotros tenemos una diversidad cultural hermosísima. ¿Será que nos falta planificación estratégica, por ejemplo? Puede que nos falte, pero también nos ha faltado cierta conciencia respecto de que el petróleo no podía ser la fuente eterna para el sostenimiento permanente de las dinámicas culturales. Por ejemplo, este mismo programa tiene que generar, este programa, plantearse la pregunta de cómo generar algunos recursos que le permitan sostenerse más allá del presupuesto habitual del Estado. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos culturales por parte de nuestro pueblo, pero también los cultores, artistas y creadores que se suman a una determinada iniciativa deben incorporar el aspecto de la sustentabilidad en cuanto planifiquen, y no descansar exclusivamente en que el Estado puede aportar tal o cual recurso, que tiene que hacerlo. Pero perfectamente, mira, yo he visto iniciativas que llenan de entusiasmo. Por ejemplo, Ciudad Canción de José Alejandro Delgado, que realiza cada cierto tiempo en los espacios del Eje del Buen Vivir, y se ponen de acuerdo un conjunto de creadores, cultores y artistas que se presentan con poesía, danza, música, pero al mismo tiempo allí se expenden tragos, galletas, souvenirs, en fin, una serie de cosas que le permiten a esa experiencia cultural sostenerse en el tiempo, generar algunos recursos, que la gente además paga con todo gusto, porque para la cultura siempre hay un espacio, es una necesidad vital. Ernesto, otro ámbito, rápidamente, porque ya estamos llegando al final del espacio, es por ejemplo, el de los premios. El Estado venezolano ha creado y otorgado premios como el Chino Bolera Mora, que es un premio internacional de poesía que no se ha vuelto a entregar en Venezuela, ni se ha vuelto a convocar. Están otros premios, como premios internacionales como el ALBA, que es un convenio con Cuba-Venezuela, que también entrega premios en el área de la literatura y en el área de las artes. Esos premios, dentro de la reflexión que estamos haciendo sobre el tema económico, es posible que se reconvoquen, que tengan la posibilidad también de recibir algún beneficio
desde esta área económica que está anunciando el presidente Nicolás Maduro? Sí. Rapidito. Sí, nosotros estamos, digamos, esperando la concreción de las medidas que se han anunciado en el campo de la economía, porque tenemos ya la autorización del presidente para que la convocatoria de premios del Ministerio de la Cultura se haga con gratificaciones económicas que sean total o parcialmente expresadas en criptomonedas. De modo pues que un autor, creador, artista que en el exterior se anime, por ejemplo, a participar del Premio Libertador del Pensamiento Crítico, sepa que va a postular una obra y que el premio respectivo puede tener un componente en moneda y otro en criptomoneda. Anímense entonces, ya lo saben, la convocatoria puede que venga por allí. Muchísimas gracias. Por ahí van los tiros. Muchísimas gracias, Ernesto. Con muchísimo respeto también por ti, pero no nos queda otra sino ceñirnos al tiempo que tenemos para el programa. Tú lo sabes muy bien. Así es. Bueno, Iván, las invito a que vayan al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Ahí tenemos la exposición Camarada Picasso, que reivindica el carácter militante y revolucionario de este artista español y de quien tenemos aquí en Venezuela, aunque usted no lo crea, la colección más importante de América Latina, 149 obras expuestas, todas y cada una de ellas, para el disfrute de las venezolanas y de los venezolanos y de quienes desde el exterior se animen a visitarnos para disfrutar de este tesoro artístico que en cualquier otro país del mundo, en cualquier otra capital, costaría una fortuna gigantesca la entrada para ir a verlo, y lo tenemos aquí y es de ustedes, de nosotros, las venezolanas y los venezolanos. Muchísimas gracias. Quédense allí. Gracias. Gracias.